En pleno siglo XXI existen en el mundo muchos países que están pasando por el peor de sus momentos, naciones empobrecidas con altos índices de corrupción y violencia. La mayoría de estas naciones se encuentran ubicadas en el continente más pobre del mundo, África. Sin embargo, existen países modelo que pueden dar cátedra al mundo de cómo sí se puede pasar de un territorio pobre a uno de los estados más ricos y prósperos del mundo. Y ese es la República de Singapur, una ciudad-estado de apenas 719 kilómetros cuadrados, ubicada en el sudoeste asiático, anclada en el estrecho de Malaca y el mar de China Meridional, cuya única frontera terrestre es con su vecino Malasia al norte e Indonesia al sur. Hablemos sobre la historia de la conocida perla de Asia, que es hoy día el centro financiero del mundo. Yéndonos al origen de todo, Singapur fue colonia británica desde 1946 hasta 1963, cuando se anexó a Malasia. Durante su permanencia como colonia del Imperio Británico, Singapur era una nación extremadamente pobre. No solo eso, también era uno de los lugares más corruptos e inseguros del mundo, tanto así que se dice que los ciudadanos pedían a gritos ser anexados a su vecina Malasia para más o menos tratar de vivir dignamente. Vale decir que la situación era tan crónica que Malasia le suministraba recursos básicos como electricidad, alimento y agua debido a las carencias de este territorio. Hubo un tiempo donde las élites mundiales tenían tanto interés en que este territorio siguiera sumergido en la miseria, que hasta incitaron a otras naciones a no vender tierra a Singapur para que éste no pudiese usarla para agrandar su territorio a través del océano. Singapur logró su independencia del Reino Unido en 1963. Por los próximos 2 años fue parte de Malasia, hasta 1965, cuando logró su independencia total. Importante decir que en 1959 fue reconocido como Estado, mientras era parte de su vecina del norte. Pero en el camino de esta pequeña nación hubo un momento que marcó su historia, forjando un antes y un después, y ello fue la llegada al poder como primer ministro en 1959 de Lee Kuan Yew, un joven abogado y político con estudios de economía en la Escuela de Economía de Londres, quien al ver la miseria en la que se encontraba su lugar de nacimiento, se propuso convertir este territorio en un lugar digno para vivir, y lo logró. Por ello fue reconocido como el padre de Singapur. Pero ¿qué hizo este hombre para transformar un chiquero en un centro financiero mundial? Y él, quien era parte fundador del Partido de Acción Popular, partido que lo llevó al poder, decidió, luego de ser partícipe y promotor de la independencia de su país, decidió aumentar extraordinariamente el gasto público en educación y salud, pero ante todo en seguridad, ya que Singapur para ese tiempo era como El Salvador en 2015. Aprovechando su acumulación de poder en el Congreso, pues vale decir que a partir de ese entonces Singapur pasó a ser una nación de un solo partido político, con amplio poder en el órgano legislativo, judicial y ejecutivo. Se propuso limpiar a su país de las mafias que lo gobernaban a través de la pena de muerte, la cual aún está vigente para asesinos, violadores, pero ante todo para políticos corruptos. El método era el fusilamiento. Así también impuso una de las más polémicas condenas a personas acusadas de cometer delitos menores como robos, la cual se rumorea que aún está vigente, y ellos son los azotes. Yew fue acusado y señalado por organismos defensores de derechos humanos internacionales de ser un dictador y un opresor de derechos humanos y depredador de la democracia. También fue acusado de perseguir penalmente a sus opositores políticos y de desmontar y diseñar un sistema de elección popular, donde su partido político siempre tendría ventaja de gane frente al resto de partidos. A pesar que incluso hoy en día Singapur no es necesariamente un país democrático, en ese entonces el resultado en materia de seguridad fue extraordinario. Pasó de ser una nación insegura a una de las más seguras del globo. En materia de educación, impuso el intercambio estudiantil en las escuelas estatales, pues fue obligación que todos los alumnos tuvieran la oportunidad de estudiar tanto en universidades como escuelas del extranjero.
especialmente en academias de naciones primermundistas como Estados Unidos y el Reino Unido. Asimismo, se introdujo el idioma inglés como segunda lengua, ya que originalmente en Singapur se hablaba malayo. Esta medida abrió las puertas del mundo globalizado al pequeño asiático, ya que el inglés es un idioma universal, junto al mandarín, idioma que hoy en día también se habla en ese país. Estas principales medidas y otras más o menos importantes hicieron que con el paso de las décadas Singapur pasara de ser un hoyo a ser uno de los países más avanzados y prósperos del mundo. A pesar de ello, se sabe que la perla asiática es hoy día una de las naciones con las leyes más raras y estrictas que existen, pues existen sanciones económicas nada baratas hasta por dejar sucio un baño público y hasta está prohibido el mascar chicle, pues es considerado en ese país algo antihigiénico. En conclusión, cuando de verdad un gobernante se propone sacar del lodo a un país, realmente lo logra, sin importar si para ello termina ganándose el odio y el veneno de las élites mundiales y sectores minoritarios de su tierra. Solo un verdadero líder es capaz de hacer de un chiquero el mejor lugar para vivir, cueste lo que cueste como de lugar. En El Salvador estamos viendo muchas similitudes entre Nayib Bukele y Lee Kuan Yew. Bukele pareciera que se ha inspirado en el modelo singapurense y es el Lee moderno que se ha propuesto transformar nuestro país de la porquería que era antes en una nación medianamente decente, y lo está logrando, aunque para ello se ha echado encima las peores víboras de nuestro país y del mundo.